Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Así que hoy vamos a ver el título de la enseñanza. Me costó un poquito tener el título para usar solamente una palabra para poder explicar todo lo que tengo que explicar o lo que la palabra nos explica y cómo nos puede beneficiar con una sola palabra. Y al final llegué con un título que se llama Las condiciones de Dios. Las condiciones de Dios. Y habrá muchos versículos que vamos a ver, por eso que no hay ningún versículo en concreto, pero vamos a ver muchos pasajes bíblicos en su contexto para ver si de verdad Dios nos pone condiciones o lo que Dios nos da son incondicional, como su amor y cualquier otra cosa que Él nos quiere o que Él nos regala. ¿Acaso hay condiciones o son incondicionales? Por eso que no hay ningún pasaje principal, porque todos los pasajes serán el centro de lo que vamos a ver. Así que mucha gente, no sé si lo habéis escuchado, pero habéis escuchado algo como el amor de Dios es incondicional. ¿Lo habéis escuchado? Que el amor de Dios es incondicional, que pasa lo que pasa, Dios te ama. El amor de Dios es lo que se enseña. Pero ¿acaso eso es bíblico? ¿Acaso el amor de Dios es incondicional? ¿Acaso hay condiciones que Dios ha puesto en nuestra vida en relación con nuestra relación con Él? ¿O todo es kumbaya? ¿Acaso todo es libertad? Podemos hacer cualquier cosa, vivir de cualquier manera. Y no importa cómo vivimos, Dios nos sigue amando. ¿Acaso es lo que la Biblia de verdad nos enseña? Así que vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del amor de Dios. ¿Acaso Dios ama a todo el mundo o solo Dios ama a algunas personas? ¿O acaso Dios tiene algunos favoritos, unos que no importa lo que ellos hacen, no importa la manera que viven, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida, irán al cielo sin importar cómo viven? ¿Acaso es lo que enseña la Biblia? También vamos a ver si el amor de Dios es incondicional o condicional. ¿Y qué significa si decimos que el amor de Dios es incondicional? ¿Qué quiere decir la gente cuando dice que el amor de Dios es incondicional? ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando decimos que el amor de Dios y todo lo que proviene de Dios para nosotros, hay unas cláusulas o condiciones dentro de eso? Y vamos a ver también vamos a aclarar una cosa que quiero aclarar desde el principio para que lo tengamos bien claro. La salvación no la ganamos por buenas obras. No somos salvos haciendo buenas obras. Pero hemos sido salvados para hacer buenas obras. Obras que Dios ya creó de antemano para que nosotros las realizamos. ¿Qué quiere decir? Que todo creyente verdadero debe tener buenas obras. Un cristiano verdadero debe tener buenas obras. Porque no amamos solamente de palabra, amamos con hechos. Imagínense que cada día una mujer se levanta, dice a su esposo, te amo, te amo, te amo, pero no le cocina, no le hace nada. Y el esposo también dice a la mujer, te amo, pero nunca hablan entre ellos, nunca le hacen nada. ¿Qué tipo de amor es eso? El amor, aunque es verbal, se proclama, se dice, hay acciones visibles que demuestran que sí que uno ama, o hay acciones visibles que demuestran que uno no ama. Así que téngalo bien claro ahí que no podemos ganarnos la salvación de ninguna manera. Es un regalo de Dios, pero hay una acción que depende de nosotros para poder recibir ese regalo. Es como ahora que el mundo entero, la gente está loca, es ahora que demuestra su amor para las demás personas. La gente se entra en deudas en ese periodo de las Navidades, comprando regalos y imagínate familias de como 20 personas. Cada uno tiene que comprar para 20 personas, cada uno para 20 personas. Una locura, se arruina, llega enero, ya no puede más, se ahogan, todo eso. Pero si uno quiere regalar algo, imagínate que yo tengo que regalar esta pantalla a alguien y la persona lleva algo en su mano, no importa lo pequeño que puede ser. Si quiero regalar la pantalla que es tan grande, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que soltar lo que tiene en sus manos para poder recibir lo que yo le quiero regalar. Así es. Dios nos regala la salvación, pero hay cosas que tenemos que dejar para poder recibir gratuitamente esta salvación. Cosas que tenemos que dar. Así que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre eso.
Hemos hablado mucho de Ezequiel capítulo 18, versículo 23, que Dios mismo en Ezequiel 18, 23, si podés leer todo Ezequiel, Dios habla de cómo no le agrada que un pecador muere en sus pecados. Él quiere que todo el mundo se arrepiente y llegue a conocerle. Y lo pone bien claro en todo el capítulo de Ezequiel 18, que el Padre pagará por sus pecados, el Hijo pagará por sus pecados. Cualquier persona que peca morirá a causa de sus pecados, que nadie pagará por el pecado de otras personas. Así que Dios lo pone bien claro ahí, que su mayor deseo es que todos los pecadores se arrepienten de sus pecados, se apartan de ellos y vengan a Él para que Él les salve. También en Juan capítulo 3, versículo 14 a 16, que vamos a ver más adelante, seguramente que a veces escuchan el versículo famoso que usamos mucho durante los evangelismos, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ojo, hermanos, este pasaje no es para los no creyentes. Este pasaje, porque Juan en sí no fue escrito, el evangelio de Juan no fue escrito para personas que no eran creyentes, eran para creyentes. Porque en el principio, cuando él empieza, él le dice que él escribía este evangelio para que los que ya estaban en Cristo, que sigan creyendo que Jesús es Señor. Así que el evangelio de Juan no fue escrito como el evangelio de Lucas, que fue escrito para los gentiles. Pero el evangelio de Juan fue escrito para creyentes. Por eso es que si mal usamos Juan 3:16, una persona que vive en su pecado dirá que, pues, bueno, Dios es inclusivo, no importa lo que yo vivo. Ahí dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Pero esa afirmación de Juan 3:16 es como una conclusión de la realidad que está en Juan 3:14 y Juan 3:15. Eso lo vamos a ver también, lo que dice la palabra, para que comprendamos que hay unas cláusulas o condiciones que nosotros como personas, sea creyentes o no creyentes, debemos cumplirlas conforme a la palabra de Dios para que Dios siga fluyendo o siga dándonos lo que Él nos ha prometido darnos gratuitamente. Y no tiene nada que ver con la ley de siembra y cosecha, que más dinero das a Dios, más te bendice. Ese es un timo, pero de los grandes. Y tristemente mucha gente sigue creyendo en ese timo. Así que también Juan 3:14 a 16, que lo vamos a ver más adelante, vemos un amor general. En ese pasaje vamos a ver un amor general de parte de Dios, Padre de la creación, hacia la humanidad. Que Dios ama a la humanidad entera y quiere que la humanidad se salva. Un amor que demostró Dios entregando su propio Hijo a morir en una cruz, crucificado por nuestros pecados. Pero para poder recibir ese amor que Dios tiene para nosotros, para poder recibir este amor y el perdón por nuestros pecados, hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Hay condiciones que Dios ha puesto para que nosotros podamos recibir ese amor o ese perdón de nuestros pecados. Las personas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que creer primeramente en Jesús. Es lo que vamos a ver en Juan 3:14 a 16. Que deben creer en Jesús, que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Y tienen que no solamente creer una vez, tienen que seguir creyendo el resto de sus vidas hasta el día que se mueren. Que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Y también que el Espíritu Santo hará una obra que se llama la obra de santificación, que irá transformando la vida de la persona mientras que la persona sigue creyendo en el Señor Jesús. Así que el pecador arrepentido, hermano, escucha bien, el pecador arrepentido debería apartarse de su antigua manera de vivir. El pecador arrepentido debe apartarse de su manera antigua de vivir esa vida pecaminosa y vivir la nueva vida que está en Cristo Jesús, en el poder y con el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de esta grandiosa introducción, la pregunta ahora es entonces, ¿por qué mucha gente enseña que el amor de Dios es incondicional? Hermano, cuando dice que el amor de Dios es incondicional, están diciendo que haga lo que nosotros hacemos, diga lo que nosotros decimos, no importa cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Dios nos sigue amando. Por eso que creen, estaba escuchando un debate entre un calvinista y un pastor, que el calvinista estaba diciendo que el calvinista estaba diciendo el calvinista estaba diciendo que Judas Iscariote se había salvado.
Es lo que estaba diciendo el calvinista, que Judas Iscariote se había salvado y el pastor estaba diciendo que Judas Iscariote no se salvó, que Judas Iscariote murió. Entonces, había muchos pasajes que este calvinista sacó para demostrar que Judas Iscariote se salvó. Uno de ellos es este, de Juan 3:16, que Dios amó al mundo, que Judas se salvó. Pero si leemos la Biblia detalladamente, Judas nunca se salvó según la palabra del Señor. Así que, pero ¿por qué la gente sigue predicando o diciendo que el amor de Dios es incondicional? En nuestra evangelización usamos mucho ese tema para suavizar, para que la gente venga a Cristo. Que no te preocupes, ven a Cristo tal como eres. Ven a Cristo y Él te ama tal como eres. Pero no es lo que Jesús enseñó, ni los discípulos enseñaron, ni Juan el Bautista. Juan empezó su predicación diciendo arrepentíos. Así que antes de venir a Cristo, arrepentíos. Jesús mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que negarse a sí mismo. Así que hay cosas que Dios ha puesto, condiciones que Dios ha puesto para que nosotros podamos gozar de lo que Él tiene para con nosotros. Pero esas condiciones no son las cosas que nos salva en sí. Entonces, ¿acaso la Biblia enseña que el amor de Dios es incondicional? Vamos a contestar eso. Así que vamos a empezar a ver desde Génesis, ¿vale? Vamos a empezar, sí, tenemos que leer a partir de Génesis y seguimos hasta Apocalipsis mismo. Vamos a ver pasajes directos, o que no hay ningún pasaje en sí directo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos enseña que el amor de Dios en sí es incondicional. No hay ningún pasaje en sí que enseña eso. Pero alguien quizás dirá que, bueno, aunque Génesis no lo diga, aunque otros pasajes no lo digan, pero ahí Jeremías 1:5, no sé si habéis visto este pasaje que se usa mucho a algunas personas para declarar profecías sobre la vida de personas. Dice Jeremías 1:5, que te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Quiero que tomamos una cosa bien en cuenta, hermanos, que este pasaje no está hablando a nosotros, ni a mí ni a ti. Este pasaje es para una persona en concreta que se llama Jeremías. Ese pasaje tenemos que mantenerla en su contexto. ¿A quién está dirigiéndose Dios? Porque si pensamos que Dios se está dirigiendo o este pasaje está para todo mundo, es obvio que podemos decir que Dios ya nos apartó a todos para algo grande, pero no es así. Dios había apartado solamente a Jeremías para hacer una obra específica antes que Jeremías naciera. Así que lo tomamos bien en claro, que no todos nosotros somos Jeremías. Existe solamente un solo Jeremías bíblico que era el profeta de Dios, aunque hay mucha gente hoy en día que se llama Jeremías, pero ese pasaje no es para ellos. También Dios nos conoce ciertamente antes de que nosotros naciéramos. Yo, antes de que mi madre se quedó embarazada de mí, tuvo que tomar la decisión a los 15 años para tenerme. Dios sabía que yo iba a nacer. Le costó aceptar el hecho de abortarme o de tenerme, pero al final, por la misericordia de Dios, nací. Dios ya sabía eso. Pero eso no significa que Dios ya me había apartado para ser profeta para las naciones. No, Él había apartado a Jeremías según lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Así que empezamos con algunos de los pasajes que nos enseñan. Vamos a empezar a ver, porque, hermanos, quiero que lo tengan bien en cuenta. Por favor, acostúmbrense a estudiar sus Biblias diariamente, para que no tomen solamente lo que yo les voy a decir como una verdad. Estúdialo ustedes mismos. Si lo que estoy diciendo no es bíblico, por favor, olvídaselo, ignóralo. Pero si lo que yo le estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios, yo les animaré de vivirla y de ponerla en práctica y de creerla. Porque desde Génesis mismo, Dios le dijo a Adán, después de haber creado el mundo y creó Adán, el hombre, le hizo del polvo de la tierra, le puso una condición. De todos los árboles que están en este huerto, comerás de su fruto. Pero ese ni lo comas. Condición, otra vez. Él amaba a Adán. Él deseaba que Adán viviera, pero puso una condición para que él no comiera de ese fruto.
Todo podemos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y veremos que cada vez Dios pone condiciones a su pueblo. Si queréis que yo esté con vosotros, tenéis que andar así, así y así. Hacer eso, eso, eso. No es que son esas buenas obras que nos salvan, pero es a raíz de nuestra salvación y nuestra relación con Dios, podemos cumplir esas obras y esas obras dan mayor gloria a Dios. Empezamos con Mateo capítulo 5, versículo 43 a 45. El Señor Jesús aquí hablando, dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Es lo que dice la palabra. Eso era la ley. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues, mira el amor general de Dios. Aunque el mundo lo odie, aunque la gente le aborrezca, aunque la gente no quiere saber nada de él, pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos como a los injustos por igual. Un amor general. Así demuestra Dios su amor también. Un amor general, no un amor incondicional. Pero aquí Jesús está diciendo a los discípulos, vosotros tenéis que ser como vuestro Padre, amando a la gente de la misma manera que Él ama al pecador, Él ama al malvado. Vosotros como creyentes que sois mis discípulos, tenéis que amar a la gente de la misma manera. No importa lo que la gente os ha hecho en el pasado, pero vosotros tenéis que amarles de la manera que vuestro Padre también ama a los malos como ama a los buenos, porque no creo que llueve solamente en la casa de los creyentes cuando cae lluvia. Imagínense, hermanos, que Dios fuera como nosotros, que cuando tenemos problema con el vecino ya ni le hablamos. Dios manda una lluvia suave en los creyentes y manda truenos con inundaciones, con rayos que destrozan la casa de los perversos. Es que ni somos dignos de, aunque sea una lluvia suave de Dios. Porque la Biblia dice que si Dios tuviera que guardar o castigarnos conforme a nuestros pecados, hermanos, ninguno de nosotros estaremos aquí, empezando conmigo. Amén. Ninguno de nosotros estaremos aquí hablando hoy. Si Dios debería castigarnos de la manera que nosotros merecemos. Solamente examina su vida pasada. Hace como 20 o 15 o 10 años, ¿dónde estaba? ¿En qué se estaba involucrando? ¿Qué tipo de vida vivía hace como 10 años? Si Dios tuviera que castigarle conforme a esa vida pasada, ¿quién estará aquí? Nadie. Estaremos todos ya fritos, listos ya para ser usados como leña para el infierno. Así que aquí el Señor Jesús está dando un ejemplo sobre cómo tratar a tus enemigos, haciéndoles el bien, tal como Dios hace llover sobre todos. Y el sol sale sobre todos, no solamente en algunas personas en concreto. Eso es un amor general de Dios. No es que es Dios ama, Él quiere que el pecador se arrepiente, lo que hemos visto en Ezequiel 18. Él desea que el pecador se aparte de sus pecados y vive. Por eso es que Él hace llover también sobre la casa de los malos y hace llover sobre la casa de los que creen en Él. Él no hace excepción de personas. Y nosotros, como le decía antes, que en Juan 3:16, hermanos, es un pasaje. Son pasajes que usamos mucho. Les he dicho antes que lo usamos mucho en nuestros evangelismos. Sobre todo cuando estamos intentando compartir a alguien que queremos que la persona siente una atracción de cuánto Dios desea que sin Él Dios no se va a sentir, Dios no va a dormir esa noche si no se convierte. ¿Sabes? Intentamos a poner a Dios de tal manera que parece que si la persona no se convierte, Dios pierde. Entonces usamos todas tácticas suaves para traer la gente a la iglesia y a veces le decimos que no, tenemos grupos de jóvenes, hacemos salidas, hacemos cenas, hacemos bailes, grupos, noches de eso, para que la gente diga, eso suena como la discoteca, es que me veo igual y van porque se sienten cuando van, esa música rara tan fuerte. Ya se sienten en casa. Es que yo el sábado pasado estuve en la discoteca, esa es la misma música, qué bueno, me siento en mi hogar. Así que usamos todo tipo de tácticas para llenar a las iglesias, pero olvidamos una cosa, hermanos. Dios no está buscando cantidad, Él quiere calidad. La Biblia nos enseña que Dios no desea cantidad. No mucha gente van a amar al Señor.
Jesús no viene cuando Él vendrá, no millones y billones de personas en el mundo estarán esperándole. Él mismo lo pregunta, que cuando regreso, ¿acaso encontraré fe aún en la tierra? Cuando regreso, estaba hablando con los hombres ayer, que eso es terrible, que en el día cuando Jesús vendrá será como en los días de Noé. Él mismo lo dijo, no habrá fe en la tierra. La gente estará pensando en sus cosas, en sus deleites, en su manera de vivir, bebiendo, emborrachándose, fornicando, haciendo cualquier cosa como en los días de Noé. Así que usamos mucho Juan 3:16 para atraer a las personas, para que ellos vengan a Cristo. Pero hermano, déjame decirte que Juan 3:16 es una conclusión de unas afirmaciones poderosas. El verdadero evangelio no está en Juan 3:16. Está en Juan 3:14 a 15. Es ahí. Es lo que vamos a ver. Mira lo que dice el Señor Jesús mismo. Juan 3:14 a 16. Vamos a leer todo de 14 hasta 16. Dice, el Señor Jesús dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste en el desierto, así debería ser levantado el Hijo del Hombre. Tal como Moisés. Si queréis leer esta historia, está en Números, lo vamos a ver en Números 21. Los hijos de Israel habían pecado contra Dios. Dios mandó unas serpientes para que le mordieran. Y miles murieron aquel día. Clamaron a Dios, se arrepintieron. Y Dios dijo a Moisés, hazme una serpiente de bronce, ponla en el medio del campamento. Cualquier persona que levante la vista sobre este serpiente de bronce vivirá. Así que Jesús dijo, tal como Moisés formó esa serpiente de bronce y lo levantó en el medio del campamento, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Todas aquellas personas que miraron la serpiente de bronce que Moisés hizo, bebieron, no murieron. Vivieron del veneno de la serpiente. Lo mismo todas aquellas personas que miran al Señor Jesús, metafóricamente hablando, porque ya no está en la cruz, ya bajó de la cruz, resucitó de los muertos y ahora está sentado en la diestra del Padre y vive para siempre para la gloria de Dios Padre. Así que ahora nosotros, por la fe, miramos a la cruz por la fe. De la misma manera que ellos miraron físicamente a la serpiente que estaba colgado. Esa es la condición para la salvación de ellos. Dios puede haber dicho a las serpientes, fuera chicos, fuera, cada uno regresa en su agujero. Pero dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce en el medio del campamento. Y la condición es esta. Todas aquellas personas que miran a esa serpiente, no solamente mirándola porque la serpiente tiene unos poderes mágicos, poderosos, que cuando lo miras se le sale rayos X del cuerpo y quita los venenos. No. La fe en que Dios es capaz de cumplir su promesa cuando dice que el que mira a esa serpiente vivirá. Así que la gente tenía que tener la fe que Dios ha dicho que si miro a esa serpiente colgando voy a vivir. De la misma manera que Dios tenía que colgar a su Hijo en la cruz para que todos que miran al Jesús que está colgado en la cruz viven, tengan vida eterna. Eso es la condición de la vida eterna. Mirando al Hijo de Dios colgado en la cruz. No es mirando la cruz así que se salve la gente, pero teniendo la fe que si lo miro, Dios perdona mis pecados y Dios me regala la salvación. Tal como lo hizo en el desierto en Números capítulo 21. Eso es el evangelio. Y Juan 3:16 ahí viene. Entonces Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo, o Dios amó al mundo. ¿De qué forma? De esa forma, que colgó su Hijo sobre la cruz y poniendo la condición que cualquier persona que mira a Jesús en la cruz vivirá. Sus pecados serán perdonados y recibirá la salvación como regalo, que es un regalo por haber confiado en la palabra de Dios, que Dios ha prometido que si yo miro a su Hijo que está en la cruz, tendré salvación. Así que hermanos, si tú no eres salvo, si tú no eres salva, miras a Jesús, no físicamente porque ya no está, pero creyendo que Dios colgó a su Hijo en esa cruz para el perdón de tus pecados, Dios te regala la salvación. No es que Dios te había elegido ya, tenía una lista VIP, que cuando llegas al cielo, nombre y apellido, Benzoe Buzwai. Le miran, Benzoe Buzwai, sí, estás aquí, Dios ya te había elegido desde la creación, pasa por ahí, puerta VIP. No existe eso.
Nuestra fe tiene que estar en Cristo. Debemos mirarle. Esa es la condición. Y es imposible tener un encuentro con Jesús y tu vida permanece igual. No, es que entonces no conociste al Jesús de la Biblia. El que caminó sobre las aguas, que resucitó de la muerte el tercer día. Aquel que si Satanás supiera que matándole iba a traer salvación a los hombres, él nunca le hubiera matado. Eso es el Jesús, que si tú lo encuentras, tu vida nunca puede ser de la misma manera como era antes, porque Él es transformador de vidas. Él cambia vidas. Él cambió la mía, está cambiando de muchas personas y Él no ha terminado aún de trabajar en mi vida. La condición es seguir creyendo hasta el final. Por eso que el Señor Jesús dijo, es el que cree hasta el fin será salvo. No el que cree por 2 semanas, 3 meses, 4 meses, 5 años. Soy cristiano por 5 años, ahora puedo disfrutar el mundo porque ya creí por 5 años. No, tienes que permanecer creyendo hasta el fin, hasta que Él venga. Esa es la condición para nuestra salvación. Dios tiene condiciones. ¿Quieres ser salvo? Es un regalo gratis. Mira a Jesús y créele a Dios que Él cumplirá su promesa, que si le miro a Él, Él me regala la salvación y Él transformará mi vida con el poder de su Espíritu Santo y vivirá eternamente con Él. Amén. Deseo, hermano, dejar de cansarme, ya sabe, trabajar, que sabe que tiene que ir a trabajar. ¿Sabe? Me encantaría la eternidad, porque en la eternidad no hay lunes. En la eternidad no hay lunes. Todos los días parece fin de semana, es que no hay lunes. Los niños ya no van a la escuela, uno no tiene que madrugar ni para nada. No hay. No sé si usted no desea momentos así, que ya no tendrá que pagar facturas, ni dolor de cabeza, ni correr por allá, ni jefa que le maltrata o jefe que le maltrata, ni perder el metro, ni... No, si quieres ir a Honduras, ya estás en Honduras. Quieres ir a Camerún, pum, ya estás en Camerún. Seremos igual como Él, dice la palabra. Yo deseo ese momento, hermanos. Nuestras aflicciones son temporales. Tarde o temprano, todo eso será pasajera. Ni nos acordaremos de las aflicciones que estamos viviendo ahora. El gozo que nos espera si permanecemos firmes hasta el final es mayor que el sufrimiento que estamos pasando si permanecemos sin Él. Así que no te desanimes, no te desalientes. Agárrate a Jesús hasta el fin. Agárrate a Él hasta el fin. Así que en ese pasaje de Juan 3, 14 a 16, el Señor Jesús revela la manera que Dios va a salvar a la humanidad. Eso es la condición de nuestra salvación. Confiando en el Hijo de Dios que fue crucificado en la cruz, como Moisés levantó la serpiente en Números capítulo 21. Números capítulo 21 dice, entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamando, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente. ¿Has sido mordido por el pecado? Solo mira al Hijo de Dios colgado en la cruz. Esa es la condición de tu salvación. Y ya serás salvo porque debes arrepentirte y confiar que Dios va a cumplir su promesa de regalarse la salvación. Y sigue diciendo, así que Moisés hizo la serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. La condición de ser salvo, mirando a Jesús en la cruz, confiando que Dios cumplirá su promesa, tal como lo dijo, que cualquier persona que mira a mi hijo colgado en esta cruz será salvo. Pero hay una cosa que muchas veces olvidamos de decir a la gente cuando le compartimos la palabra. Solamente le decimos de mirar a Jesús en la cruz. Pero mira qué hicieron esta gente cuando vinieron a ver a Moisés. Dice, reconocieron, hemos pecado al hablar, al arrepentimiento. Olvidamos esta parte de decir a la gente, ¿para qué Dios cumple su propósito, su propósito, su promesa de salvarnos? Para que nosotros podamos mirar a la serpiente o mirar al Hijo del Dios que está colgado en la cruz.
tenemos que reconocer que hemos pecado contra Él. Si no hay arrepentimiento genuino, no puede haber salvación. Porque Dios examina nuestros corazones, sabe si de verdad estamos arrepentidos o no estamos arrepentidos. Hermano, solamente un arrepentimiento genuino de una persona que reconoce que ha fallado a Dios, que la persona puede apreciar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Si una persona no reconoce que ha fallado a Dios, aunque Dios le regala la salvación, más salvación multiplicado por 4 veces, es como darle 1 millón de euros a un niño que no ha trabajado nunca en su vida, no sabrá qué hacer, lo gastará en tonterías. Pero cuando reconoces que has fallado a Dios y merece el castigo de Dios, y que la salvación que Él te regala es más preciosa que cualquier cosa que tú puedes desear, ahí Pablo dice que tienes que cuidar esa salvación con temor y temblor. Y mirar entre vosotros para que no le brote ningún corazón incrédulo, para que la gente se apartan de Dios. Porque es algo terrible caer en las manos de Dios vivo. Es algo terrible, hermanos. ¿Vale la pena sufrir para Cristo? Sí. ¿Vale la pena desear las cosas temporales en esta vida para luego pasar una eternidad lejos de Dios? Créanme que no. No vale la pena. Todos los placeres, todo lo que este mundo ofrece es temporal. Nuestra vida en la eternidad, hermanos, déjame hacerle un ejemplo. La vida que vivimos aquí en la tierra es como esta punta de este cargador, pero nuestra vida es más larga que eso. La vida de la tierra es solamente este punto, pero las demás no la vemos, esa es la eternidad. Pero muchas de las veces usamos solamente este corto tiempo de vida para tomar decisiones que nos afectan por toda la eternidad. Y olvidamos que hay una eternidad que nos espera por esta corta vida que tenemos. Y damos más valor a esta corta vida que a lo que nos espera, que es más larga eternamente. Esta corta vida pasará. Todos sus deleites, sus placeres pasarán. Pero las que quedan detrás de esta es para siempre. Así que yo les animo. Pasa lo que pase en su vida. Haga lo que usted haga. Agárrase a Dios. Digan lo que le digan. Agárrase a Dios. Sus familiares quieren aborrecerle, aleluya, gloria a Dios. Dichoso y bendita o bendito eres cuando la gente te aborrece por causa de Jesús. Agárrate a Dios, afárrate a Él hasta el final y grande será tu recompensa. Así que el perdón de pecados y la salvación es solo para los que creen. Es la condición. Debes creer. Dios y las condiciones de Dios. Dios pone, ¿quieres ser salvo? Debes creer. No hay una lista VIP, como dicen los calvinistas. No hay una lista VIP que Dios tiene. Fulanito tal, haga lo que tú hagas, serás salvo. No, hermanos. Debes creer. Eso es solo para los que creen. El Señor Jesús mismo lo dice en Lucas capítulo 24, 47. Dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría. Eso es cuando Él se iba ya, se estaba marchando, estaba despidiéndose de sus discípulos. Le dijo, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Escucha bien, termina diciendo, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Perdón de pecados para los que se arrepienten. Porque si te arrepientes es porque tú tienes un objeto de tu fe. Tu objeto de tu fe tiene que ser alguien o algo. Pero tristemente, nuestro objeto de nuestra fe es algo. El dinero, la comunidad, la salud. Tememos más al coronavirus que a la muerte o que a la eternidad misma sin Dios. Tememos más perder nuestros trabajos, caer bien a los jefes, a las personas, que temer a Dios, que tiene el poder. Jesús dijo que, escucha bien, no teméis a los que pueden destruir el cuerpo y nada pueden hacer con el alma. Y dijo, esperen, os voy a decir a quién debéis temer. Y hay una pausa ahí. Temer a aquel que puede destruir su cuerpo y después de haber destruido su cuerpo, coge sus almas y lo tiran en el infierno. Y después termina diciendo, a ese hay que temer. A Dios tenemos que temer. No solamente temiéndole, con la enseñanza del domingo pasado, no solamente temiendo a Dios en querer agradarle, temerle en lo que Él es capaz de hacer con un pecador que muere sin arrepentimiento. Temerle a eso.
Así que, hermanos, no quiero que me malinterpreten, porque no podemos ganar nuestra salvación haciendo buenas obras. Yo les he dicho antes, es imposible. Nadie puede ganar su salvación haciendo buenas obras. Pero fuimos salvados y seguimos siendo salvados, porque nuestra salvación aún no está completa. Fuimos salvados cuando creímos y estamos siendo salvados porque seguimos en el proceso de esa salvación que se completará cuando el Señor Jesús vuelva, si permanecemos firmes hasta su venida. Si somos como Demas, que estaba hablando con mi hijo, no sé, creo que era hoy, que me decía que los amigos de Pablo le dejaron tirarlo también. Es que sí, Demas lo dejó a Pablo, amó tanto al mundo y se fue. Si nosotros somos como Demas, perderemos esta firmeza que teníamos o que tenemos ahora en Cristo Jesús. Si el mundo se vuelve muy atractivo. ¿Habéis escuchado la parábola del sembrador? Aquel semillas que cayeron en tierra firme. ¿Qué pasó con la semilla? Vino Satanás. ¿Por qué vino Satanás para robarla? Porque la semilla, la gente que escucha la palabra y no toman el tiempo para luego regresar a casa, discernir esta palabra, pedir dirección a Dios para discernir la palabra, no estudian más para saber si lo que han aprendido es verdadera. ¿Qué hace Satanás? Viene y se lo lleva. Otra semilla cayeron sobre tierra rocosa. Esas personas que reciben la palabra con emoción, wow, glorioso. Y después de un poco tiempo, vienen un poquito, empiezan a sufrir por las palabras. Dejan caer porque no tomaron tiempo para leer lo que Jesús dijo que sufrirán. Que cualquier persona que quiere vivir piadosamente será perseguido. La palabra lo dice. Como no tomaron el tiempo suficiente para escudriñar en la palabra, empiezan a venir persecuciones. Dijeron, eso no es para mí. Me dijeron cuando me convirtieron que cuando me convertí en Cristo, las cosas me irán bien, mi trabajo, y ahora tengo que sacrificar mi cansancio para que otros descansan. Eso no es para mí. Yo tengo que estar cansado para que fulanita tal o fulanito tal que ni ama al Señor esté en paz. Eso no es para mí. ¿Por qué tengo que aguantar que me insultan? Eso no es para mí. Porque no leyeron su Biblia. Llegaron a la parte que dice que todo es posible para los que creen. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios lo cumplirá. Sí, ahí se quedaron. Y las semillas que cayeron en tierra que tenían espinas y todas esas personas escucharon la palabra, empezaron bien. Y después tenía que elegir entre dinero o Dios. Así que no, tengo una casa en mi país que tengo que construir. Tengo familia que depende de mí. Tengo que comprarme un piso aquí. Mira, esta muchacha acaba de llegar, ya tiene un coche. Yo también necesito un coche. Esta persona tiene esto. El afán, el amor al dinero hace que no. ¿Sabes qué, Señor? Volveré en 2 años si sigues en el mismo sitio. Ahora voy. Y se van al mundo. Como Dios dijo al rico necio, estúpido, todo lo que tú vas a acumular, a ver quién se va a quedar con eso. Esta misma noche vengo por tu alma. Y así muchos moriremos en el mundo. Desea tener la oportunidad de conocer a Cristo. Le dejamos ahí al lado para correr a buscar dinero. Y olvidamos una cosa. Dios es el dueño del universo. Él puede suplir nuestras necesidades. Por eso que el Señor Jesús dijo, buscar primeramente su reino y su justicia. Y Dios se encargará de las demás cosas. Él sabe que necesitamos pan para mañana. Él sabe que nuestros hijos no tienen ropa. Por eso que Él dice, busca primeramente mi reino y mi justicia. Y yo me encargaré de las demás. Aunque Él no lo haga, no merecemos ni nada de lo que Él nos puede dar. Nos conformamos con su gracia. Y los que cayeron en tierra fértil, dieron su fruto. Porque personas que escucharon la palabra, regresaron a casa, lo estudiaron, lo meditaron y decidieron aplicarla en su vida. Oraron que Señor, ayúdame con tu espíritu para que yo la viva. Condiciones. Dios y sus condiciones y nosotros debemos aplicarla. Así que hermanos, la salvación no son por obras, pero las buenas obras hemos sido salvados para hacer buenas obras. Así que la salvación es un regalo de Dios, pero debemos movernos para recibir esa salvación. Debemos salir de nuestra zona cómoda y ir a recibirla tal como Él nos regala, dejando atrás nuestra vida pecaminosa y recibiendo el regalo que Dios tiene para nosotros, que es la salvación. Vamos a ver también, seguimos mirando ahí, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Se me quedó plantado. Génesis capítulo 2.
del versículo 16, Génesis 2, versículo 16 hasta 17. Génesis 2, de 16 a 17. Dice, Génesis 2, las condiciones que Dios sigue poniendo. Génesis 2, 16 a 17. Se me ha quedado trabado. Creo que cuando regresa saldrán todas las páginas a la vez. Bueno, Génesis 2, 16 a 17 dice, pero el Señor Dios le advirtió. ¿A quién? A Adán. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol de huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Condiciones. Vamos a seguir viendo. Ahora solamente son pasajes llenas de más condiciones de Dios para que lo podamos comprender. Bueno, se quedó trabado ahí. Vale. Otra condición que Dios puso en Génesis, eso es para Abraham. El primero fue para Adán. Después para Abraham. Dios le dijo a Abraham en Génesis 18, 19. Y dijo, yo le escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Génesis 18, 19. Abraham y sus hijos deberían mantenerse en el Señor y haciendo lo que es correcto y justo. Y dice, entonces, ahí viene, si Abraham y su familia se mantengan ahí, entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Dios con sus condiciones. Abraham debería cumplirlo. Dios le había prometido, te voy a bendecir, te voy a hacer eso, pero tú y tus hijos tenés que permanecer en mí. Segunda de Crónicas, capítulo 7, solamente apúntalo, Crónicas capítulo 7, versículo 17, Crónicas 7, 17 a 19. Eso es Dios hablando a Salomón, recordando a Salomón las condiciones que él había dado a su padre David. En cuanto a ti, si me sigues fielmente, otra condición, Salomón, si me sigues fielmente, como lo hizo tu padre David, y obedece todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces, otra vez otra condición, entonces estableceré tu dinastía en el trono, pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Sin embargo, escucha bien, una advertencia después de la condición. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden cultos a otros dioses, pasarán cosas. Condiciones, otra vez. Así que para que Salomón y su descendencia pudieran beneficiar de las bendiciones de Dios, tienen que cumplir esas condiciones. Salmo 103, 7. Dice el Señor, dice sobre el amor del Señor. Escucha lo que Salmo 103, 7 dice sobre el amor de Dios. Pero el amor del Señor permanece. ¿Para quién? Escucha bien, hermanos. El amor del Señor permanece para siempre. ¿Con quiénes? Con los que le temen. Salmo 103, 7. Salmo 103, 7. Dice, el amor del Señor permanece para siempre para los que le temen. El amor del Señor permanece para siempre para los que le temen. Salmo 103, versículo 7. Dice que el amor del Señor permanece para siempre para los que le temen. Santiago 4, 8. También dice lo siguiente. Acércanse a Dios y Dios se acercará a ustedes. Condiciones. ¿Quieres que Dios se acerque a ti? No es que tú has sido elegido. Él te ha llamado, acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Y dice otra vez, lávanse las manos, ¿qué quiere decir? Arrepentimiento. Lávanse las manos, pecadores, purifican su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Así que el pecador tiene que arrepentirse y apartarse de sus pecados, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Así que cuando empezó la pandemia, hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero salía mucho por internet cuando empezó la pandemia. La gente citaba mucho
Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Voy a ver si esto se me sale finalmente. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La gente citaba mucho eso, que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca el rostro y busca mi rostro y se aparte de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Condiciones. Eso Dios estaba hablando con el pueblo de Israel porque habían pecado contra él, se habían apartado, adoraban a ídolos. Así que lo mismo para nosotros. Si nosotros de verdad queremos que Dios bendice nuestras vidas, queremos que Dios esté con nosotros, que permanezca en nuestras familias, lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que humillarnos y orar y buscar el rostro de Dios y apartarnos de nuestra conducta perversa, que es de nuestro pecado. Tenemos que apartarnos y cuando lo hacemos, oramos a Dios, entonces es ahí que Él escuchará nuestras oraciones y vendrá a nuestro socorro. También lo tenemos en Mateo capítulo 16, versículo 24. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Condiciones que dependen de nosotros, porque Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de responder a esos llamados o esas condiciones que Él pone. Así que los pasajes que hemos visto, hermanos, demuestran que Dios tiene sus condiciones. Es para ti como es para mí. Para que Dios cumpla su propósito en nosotros, Él tiene sus condiciones que nosotros tenemos que seguir. Así que mucha gente dice que son creyentes porque creen que el amor de Dios es incondicional, se consideran creyentes, pero la manera que ellos viven sus vidas, niegan a Dios totalmente, viven vidas totalmente pecaminosas. Yo hablo de personas que conozco, o personas que he oído, que van a la iglesia solamente para ir, pero viven en relaciones ilícitas, totalmente antibíblicas, en pecado, viven. Y no les importa, mienten, engañan, estafan, se emborrachan el sábado y el domingo están con la iglesia para adorar al Señor. No les importa, dicen que el amor de Dios es incondicional, que Dios ama a todo mundo. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se acumula sobre personas que viven en pecado. Por último, que podemos mirar aquí como los versículos que tenemos es 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 5, perdón, el versículo 3. 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice sobre el amor, sobre cómo nosotros tenemos que amar a Dios. Dice, alguien que ama a Dios así debe ser. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil para llevar. Si tú dices que amas a Dios, debes obedecer sus mandamientos. Debes vivir conforme a su palabra. El Señor quiere que todos nosotros nos salvemos. Él no quiere que nadie muere en sus pecados. Él quiere que todo mundo llegue a conocerle algún día. Pero eso depende de cada uno de nosotros, de la manera que nosotros vivimos nuestras vidas. Vamos a responder al llamado de Dios. Vamos a seguir las condiciones que Él pone para nuestra salvación. O vamos a vivir nuestras vidas de cualquier manera diciendo que el amor de Dios es incondicional sin importar de la manera que nosotros vivimos. Hermanos, aunque Dios quiere que la gente se salve, aunque Él quiere que nadie se pierda, Él ha puesto algunas condiciones que nos corresponde a nosotros cumplir esas condiciones para beneficiar del amor de Dios. Y esas condiciones pueden ser resumidas en dos palabras. Con eso termino. Esas condiciones de Dios pueden ser resumidas en dos palabras: arrepentimiento y fe en Jesús. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, esas condiciones de Dios se resumen en dos palabras. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe, como el Salvador, el que entregó su vida por nosotros para que Dios nos perdonara. Si lo hacemos, podremos decir que sí, hermanos, que vamos a recibir la salvación que es totalmente gratuita de Dios. Dios no quiere que usted, ni nadie, ni ningún pecador muera en sus pecados. Pero Él desea que todas las personas se salven
que los que no lo conozcan, que llegan a conocerle. Los que nunca han experimentado su amor, que llegan a experimentar su amor. Pero deben arrepentirse y apartarse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. La salvación no es por obra, es un regalo de Dios. Es solamente a través de Jesús que podemos acercarnos al Padre. Si esta tarde, hermanos, hay pecado en tu vida y vives una vida totalmente mediocre, lejos de Dios, y piensas que tienes toda la vida delante de ti, déjame decirte que nadie sabe el día ni la hora cuando le va a tocar despegarse de este mundo para encontrarse cara a cara con Dios. El día de arrepentimiento es hoy, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde para arrepentirse, pero hoy tenemos como regalo de parte de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú nos amas y desea que todos se salven. Gracias porque aunque has puesto condiciones de la manera que nosotros podemos acercarnos a ti, lo has hecho demasiado fácil para nosotros. Has cumplido lo más grande, que es pagar tú mismo el precio por nuestros pecados, entregando a tu propio Hijo a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener la valentía suficiente, a negarnos a nosotros mismos, a tener el coraje suficiente y aceptar tu voluntad, que seas tú, que sea el reino o que reina sobre nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios eterno, tú que conoces nuestras debilidades y entiendes que solamente somos polvo, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguir el ejemplo de Jesús. A ti sea toda la gloria, ahora, para siempre y por toda la eternidad. Toda honra, toda majestad, todo poder te pertenece a ti, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.